Buenos días, profesora Marisol y compañeros de grado séptimo. El tema que me tocó a mí exponer es el complemento circunstancial, expuesto por Gustavo Andrés Acosta Quintero, código 2741. Tipos de complementos circunstanciales. Está de lugar, que su complemento es dónde, de tiempo, cuándo, de modo, cómo, de causa, por qué, de finalidad, para qué, de compañía, con quién, de instrumento, con qué, de materia, de qué, de concesión, a pesar de qué, de cantidad, cuánto, de propiedad, de quién. Los que a mí me tocó exponer son de lugar, de tiempo, de modo y de instrumento. De tiempo. El complemento circunstancial de tiempo indica el momento en el que se desarrolla la acción verbal de la oración. Expresiones como esta tarde, por la mañana, a las 6 de la tarde, al momento, temprano, etc. Ofrecen información sobre la hora o el instante exacto en el que se está llevando a cabo el verbo. Lo que trata de decir esto es que habla sobre la hora, por así decir, son las 6 de la tarde, esa sería la hora, o el instante exacto en el que se está llevando a cabo el verbo. O sea, como decir esta tarde, o por la mañana, o el sábado. Ejemplo, el viernes saldremos de vacaciones. El complemento circunstancial de tiempo puede ser sintagma nominal, un día, 2 meses, 3 años, esta mañana, esa tarde, la semana, etc. Adverbio, ayer, mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, aún, ahora, hoy, tarde, todavía, pronto, etc. Locución adverbial. Al mediodía, al amanecer, al instante, al momento, con frecuencia, de pronto, de repente, de vez en cuando, por la mañana, en un periquete, en un santiamén, etc. Sintagma preposicional. Por la tarde, en la mañana, hasta mañana, a las 5, sobre las 5. Estructura. Yo es el sujeto, llegaré es el verbo, pronto es el complemento circunstancial de tiempo. Otro. El bebé es el sujeto, come es el verbo, a las 2 de la tarde. Ese es el complemento circunstancial de tiempo. Ejemplos. En un rato comenzará la función y tú no has llegado todavía. Lo que está en negrilla es todo el complemento circunstancial de tiempo. En un rato sería de tiempo. El sábado sería de tiempo porque está diciendo cuándo se va a llevar a cabo el verbo, en el sábado. Leandro regresará en unos meses a casa. Regreso pronto. De lugar. El complemento circunstancial de lugar ofrece información sobre la localización en la que se desarrolla la acción del verbo. Por ejemplo, aquí, allí, delante, detrás, etc. Indica una situación, una referencia o el lugar en donde ocurre el verbo. Puede localizarse en cualquier lugar de la oración, ya sea antes o después del verbo. Como dice aquí, este ofrece información sobre la localización, es decir, el lugar en donde se encuentra. El complemento circunstancial del lugar puede ser un adverbio. Aquí, fuera, arriba, abajo, allá, afuera, adentro, atrás, delante, cerca, lejos, detrás, enfrente, encima, debajo, alrededor, sobre, etc. Locución adverbial. A la cabeza, a la derecha, a la izquierda, a lo lejos, al final, al otro lado, de cerca, de lejos, por detrás, por delante, de lejos, desde lejos, a lo lejos, por detrás. Los que no entendieron a la cabeza, es decir, cuando uno está, un ejemplo, cuando uno está corriendo con un maratón, cuando uno va de primeras le dicen van a la cabeza. O eso se hace referir a que la cabeza es lo más alto
y es lo que va, por así decirlo, primero en las carreras. Sintagma preposicional. En casa, a la esquina, por la calle, al colegio, hasta la oficina, desde mi casa, hacia allí, tras el cristal, etc. Estructura. Un ejemplo es el helicóptero aterrizó en el aeropuerto. El helicóptero sería el sujeto. Aterrizó el verbo. En el aeropuerto el lugar. Otro ejemplo. El corredor corrió hasta la meta. El corredor el sujeto. Corrió el verbo. Hasta la meta el lugar. Ejemplos. Los animales estaban en el corral. Lo que está en negrilla es el complemento del lugar. El corral quiere decir la locación. Fuimos con mi amiga Milagros al cine. Al cine quiere decir la locación también. Andrés y Paula pasarán sus vacaciones en Madrid. En Madrid quiere decir la locación. Tráeme el cuaderno aquí. Aquí sería el lugar donde quiere que esté la cosa. O el objeto, la cosa, el animal o la persona. Te espero en esa esquina. Esquina sería la locación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De modo. El complemento circunstancial de modo ofrece información sobre la manera o el modo en el que se desarrolla la acción del verbo, como por ejemplo, así de esta manera, etc. La principal característica de este complemento es que es invariable, no cambia ni de género ni de número. Quiere decir que es como, digamos, de modo quiere decir como lo quiera, de esta manera. Y lo de que es invariable es que no cambia ni de género ni de número, o sea, no es ni masculino ni femenino y no es de números, o sea, singular, plural, sino casi siempre habla en singular, algunas veces en plural, pero muy poquitas. El complemento circunstancial de modo puede ser gerundio, andando, jugando. Sintagma adverbial, bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, tal, como, aprisa, adrede, peor, mejor, fácilmente, correctamente. Locución adverbial, a ciegas, a las buenas, a sabiendas, a tontas y a las locaciones, a las locas, de este modo, por las buenas, por las malas, poco a poco, etc. Sintagma preposicional, de buen humor, con ganas, al revés, a traición. Estructura. El tren llegó despacio. El tren es el sujeto. Llegó el verbo. Despacio es el modo circunstancial. Es el complemento circunstancial de modo. Esto quiere decir que el despacio que dice ahí es cómo llegó, o sea, cómo quiso llegar el que lo está conduciendo. Las niñas llegaron. Aquí no está en negrilla, pero llegaron es el de modo. No me gusta cuando hablas así. Cuando hablas es el complemento de modo. Creíste completamente en su palabra. Completamente es el modo. El empleado llegó apresuradamente para atendernos. Llegó apresuradamente es el de modo. De instrumento. El complemento circunstancial de instrumento indica con qué aparato, utensilio, instrumento. Es realizada la acción verbal de la oración. Además, también puede expresar qué tipo de medio se adopta en la oración o la materia que se ha utilizado, como por ejemplo, por avión, con unas tijeras, por teléfono. Lo que se refiere a esto de la primera palabra que está en negrilla es que indica con qué aparato o utensilio. O sea, digamos, ella le pegó con un bate, por así decirlo, pero es mentira. Y lo que dice que además también puede expresar qué tipo de medio se adopta en la oración o la materia que ha utilizado. Es por así decirlo, esa oración se refiere a
que digamos se adapta a una en la oración, ¿sí? Es decir, en este ejemplo que aparece ahí, por teléfono. Es decir, contesta por teléfono. Ella contesta por teléfono. Complementos circunstanciales de instrumento puede ser sintagma preposicional, con las llaves, mediante la ley, etc. Locución adverbial, por medio de, a través de, con el auxilio de, etc. Estructura. Yo mandé el cheque por carta. Yo, el sujeto, mandé, es como... ¿Es como qué? Es como el... Va el sustantivo en NP, lo que hice ahí. El cheque sería el verbo, esa línea que aparece ahí verde, es todo el verbo. El complemento circunstancial de instrumento sería por carta. O sea, lo que quiere decir es que se adapta a la oración como antes habíamos visto. Que se adapta, es decir, por la carta, se lo mandó por carta. Luis cogió la sartén por el mango. El mango es esa, como, es ese palo que, es ese palo para sujetarlo. Luis es el sujeto, NP es el sustantivo, la sartén es el verbo y el complemento circunstancial instrumento es el por el mango, o sea, por donde lo tomó. Ejemplos. Hemos preparado una comida con plastilina para jugar. Con plastilina quiere decir con qué lo hizo. Está hecho con mucho amor. Con mucho amor es como lo hizo también. Acá está la cibergrafía de donde saqué toda la información. Y muchas gracias por prestar atención. Y ya.